Damos gloria a Dios por este tiempo maravilloso que estamos teniendo en su presencia. Y como decíamos al inicio de nuestro tiempo de alabanza, hoy un día en el cual conmemoramos la obra de Cristo en la cruz, su vida, su resurrección y su promesa de retorno. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 11 es el texto que comúnmente se utiliza para desarrollar en las iglesias esta institución maravillosa que es la Cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 es lo que posiblemente usted ha escuchado muchas veces cuando un pastor, algún siervo, sierva del Señor está dirigiendo este tiempo. Usamos como guía por lo general ese texto para recordar juntos como iglesia lo que el Señor ha hecho y lo que significa su obra en la cruz por nosotros. La Cena del Señor es una de las dos ordenanzas que a partir del Nuevo Testamento la iglesia de Cristo ha seguido practicando. La otra es el bautismo. Y si leemos en Primera de Corintios capítulo 11, en el verso 29 aparece una palabrita ahí que es muy importante y es la palabra discernir. Voy a leer Primera de Corintios 11, 29 y voy a iniciar este sermón de esa manera, teniendo esta primera lectura, y luego vamos a abordar los otros versículos relacionados a la Cena del Señor en este capítulo 11. Dice Primera de Corintios 11, 29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir, aparece esta palabra discernir. Si nosotros vamos a el diccionario a buscar una definición de esta palabra discernir, tiene que ver con comprender, con entender claramente algún concepto, algún aspecto de la vida. Eso es discernir, comprender o entender con claridad. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia que cuando nosotros practiquemos la Cena del Señor, algunas iglesias lo hacemos una vez al mes, el primer domingo del mes, otras el último domingo, otros lo hacen cada 15 días, otros cada semana. Lo importante es nosotros ser fieles a esta ordenanza, a este mandato del Señor. Pero nos dice esta observación de que se debe discernir cuando vamos a practicar nosotros esta institución que el Señor nos ha dejado. Y tiene que ver con comprender, con entender claramente lo que estamos haciendo. Es decir, Dios no quiere que hagamos esto simplemente como una tradición que se repite, como una costumbre de la iglesia simplemente, como parte de un programa de culto, sino entendiendo con claridad, comprendiendo qué es lo que estamos haciendo. Este es uno de los motivos por los cuales la mayoría de las congregaciones cristianas que practican esta ordenanza promueven una práctica a partir de una edad ya más madura, donde la persona pueda comprender lo que está haciendo, entender claramente lo que ocurrió en esa cruz, lo que significa la buena nueva de salvación para nuestra vida. Por eso es que la mayoría de las congregaciones no dan espacio para que los niños practiquen esto, sino hasta que lleguen a una edad suficiente para su entendimiento. Si leemos nosotros el texto de 1 Corintios 11, 23 al 26, que vamos a leer en este momento, vamos a observar también otro aspecto importante que aparece ahí y es el cual da nombre a este mensaje que quiero compartirles.
Voy a leer 1 Corintios 11, 23. Si usted tiene la palabra ahí, vaya siguiendo por favor el texto. Leo en Reina Valera 60, dice institución de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos veces en estos versículos, en estos 4 versículos, 2 veces nos enfatiza el texto bíblico que esta práctica de la cena del Señor tiene que ver con hacer memoria de Él. Dice que cuando comemos el pan, dice: haced esto en memoria de mí. Que cuando bebemos la copa, dice: haced esto en memoria de mí. Yo titulé este mensaje: lo que nos recuerda la cena del Señor. ¿Qué es lo que nos recuerda la cena del Señor? Porque si lo hacemos en memoria de Él, ¿qué es lo que nos está recordando? ¿O qué es lo que Dios quiere que tengamos nosotros vivo, claro, que comprendamos claramente, que lo tengamos ahí, ese discernimiento suficiente para recordar lo que Él ha hecho? Primeramente, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vale recalcar ahí que esto lo hemos recibido del Señor, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto no se le ocurrió a Pablo ni a Pedro, esto no es un capricho humano ni de X denominación, esto nace del corazón de Dios. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol del Señor y qué es lo que Dios quiere que nosotros recordemos? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, hizo estas cosas. La noche que fue entregado. En vísperas de su muerte en la cruz, el pueblo de Israel acostumbraba realizar la Pascua, ¿verdad? Pero Jesús le da un sentido diferente. Por eso es que el Nuevo Testamento nos afirma que ahora Él es nuestra Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. Eso es lo que la idea que nos da ese término de Pascua. Es pasar por alto. Para el pueblo de Israel recordaba que Jesús pasó por alto, pasó de lejos, ¿verdad? Su juicio. ¿Recuerdan cuando la muerte pasó allá por Egipto? ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Dios les había dicho que figurativamente pusieran en las puertas sangre de cordero, y la muerte se saltaría a esa casa, pasaría por encima, pasaría por alto, y las personas, los primogénitos de esa casa, no morirían. Cristo Jesús ahora es nuestra Pascua, porque es la representación más viva que tenemos de parte de Dios, de cómo Él pasó por alto nuestros pecados, lo que nosotros merecíamos, la condenación eterna. Fuimos cubiertos por la sangre de Cristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero lo primero que nos recuerda la cena del Señor es que la vida en Cristo es una vida de amor sacrificial. La noche en que fue entregado Jesús, Él nos enseñó esta nueva práctica, la cena del Señor. Lo primero que nos recuerda es que la vida en Cristo se vive, es una vida de amor sacrificial. Si nosotros nos devolvemos un poquito y leemos el verso 17, ahí mismo en 1 Corintios 11, nos queda aún más claro qué clase de amor sacrificial es el que está hablando el contexto del pasaje. Cristo Jesús, la noche que fue entregado, mostró un amor sacrificial.
porque no pensó en él primeramente, en lo que iba a sufrir, sino que él dejó atrás. Su angustia era tal que dice que verdad, como gotas de sangre caía su sudor, pero él dijo, no se haga mi voluntad. Se negó a sí mismo y por amor sacrificial fue hasta la cruz. ¿Qué clase de amor sacrificial nos habla el contexto del pasaje? Dice el verso 17, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense qué triste. ¿Cómo es posible que la iglesia se congregue, se reúna, no para bendición, no para lo mejor, sino para lo peor? ¿En qué sentido está hablando? Dice el 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? Hace la pregunta. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Nosotros tenemos que aprender de Cristo que la vida cristiana se vive en amor sacrificial. Que si somos discípulos suyos, vamos a sacrificar por amor a los demás. Nuestros propios beneficios, nuestros propios intereses van a quedar en segundo lugar. Eso es ser un discípulo de Cristo. De hecho, Jesús afirmó que el que quiera ser su discípulo y seguirle, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Niéguese a sus propios deseos, a sus propios placeres, a su voluntad, a sus beneficios. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo se vive en amor sacrificial. Un ejemplo muy claro de lo que es el amor sacrificial en el cual debe vivir la iglesia es en el trato unos por otros. Tenemos que poner primero el bien de los otros que el nuestro. ¿Qué está diciéndole Pablo aquí a la iglesia de Corinto? Bueno, resulta ser que cuando ellos se reunían, por eso se le llama Cena del Señor. Tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué le pusieron ese nombre, Cena del Señor, si en realidad lo que es un juguito de uva y un pan? Porque para ellos sí era una cena completa. Era un contexto, ¿verdad?, de lo que se conoce como un ágape, que era una reunión mucho más extensa, donde literalmente cenaban, comían juntos. Pero ¿qué es lo que Pablo observó? Que aunque decían ser discípulos de Cristo, no estaban viviendo la vida como Cristo, porque no había en ellos ese amor sacrificial por otros. Porque dice que llegaban los primeros y se aturugaban, ¿verdad?, toda la comida rápido, los ricos, para no dejarle a los más pobres. Y el Señor les dice, esto no puede ser así. Vea que Jesús, ¿qué nos enseñó? La misma noche que fue entregado, o sea, Él está próximo a morir. Jesús toma ese pan, toma ese jugo y dice, así como este pan se va a partir y ustedes lo muerden ahí entre sus dientes y lo estripan, mi cuerpo va a ser desfigurado por ustedes. Así como este vino que se ve rojito y todo, mi sangre se va a derramar por ustedes. Jesús no dijo, ya ellos, que se la jueguen. No. Un ejemplo muy práctico de nuestros hogares, de cómo practicar el amor sacrificial. Efesios capítulo 5, dice el verso 25. Efesios capítulo 5, en el versículo 25, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea la clase de mandato que nos pone el Señor, de reto que nos pone el Señor a nosotros los esposos. Amen a sus esposas con amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia y se dio, entregó su vida por ella. Bueno, así se vive el cristianismo. El mundo dice, pero qué tontera, vivir entregándose por los demás, vivir mostrando amor hacia los otros. Sí, eso es cristianismo.
La noche que fue entregado, Cristo Jesús nos enseñó lo que es el amor sacrificial. Él dijo, no voy a hacer mi voluntad, no voy a buscar mi propio beneficio. Pongo mi vida por todos ustedes porque los amo y me voy a sacrificar. Volviendo al texto, lo segundo que nos recuerda la cena del Señor, dice el verso 24, 1 Corintios 11, 24. Y la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Quiero hacer énfasis en este verso 24, en esa frase, y habiendo dado gracias. ¿Qué es lo segundo que nos recuerda la cena del Señor? Así como la vida en Cristo se vive en amor sacrificial, también la vida en Cristo se vive en gratitud ante Dios. Cristo Jesús se toma ese momento para dar gracias por ese pan. No crea que lo sacó de la manga y fue algo que se le ocurrió de repente, no. Cristo Jesús es nuestro ejemplo de lo que es vivir agradecidos con Dios. Y la cena del Señor nos recuerda que la vida en Cristo se vive en constante gratitud para con Dios. No se trata solamente de cumplir con un programa y me tomo el juguito y me tomo el pan y ya está, no. Tenemos que discernir, tenemos que valorar lo que estamos haciendo. Tenemos que reconocer todo lo que significa, lo que Él ha hecho por nosotros y ser agradecidos por ese amor. Porque hace más de 2000 años ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera estábamos en la mente de nuestros padres, ni siquiera nuestros padres habían nacido. Y ya en esa cruz Cristo Jesús estaba pensando en ti y en mí, en tu salvación y en la mía. ¿Cómo no darle gracias a Él? ¿Y cómo no darle gracias cuando reconocemos que no lo merecíamos? Que no hemos hecho nada para merecer tan grande salvación, más que creer en Él, es lo único. Un poquito más adelante, aquí en 1 Corintios, el capítulo 15, leo el verso 57, 1 Corintios 15, 57, para los que anotan. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús ganó esa victoria, nos dio la victoria, como dice allá en Romanos 8. Ahora somos más que vencedores por esa obra poderosa de Cristo. El enemigo fue avergonzado públicamente en la cruz. El pecado ni la muerte pudieron afectar al Señor, porque Él sufrió, Él nos comprende, padeció todas las cosas en un cuerpo humano, pero nunca pecó, y en su santidad fue ese sacrificio perfecto por el cual tú y yo hoy estamos libres de condenación y tenemos esa esperanza de vida eterna. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios, que nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito? Los que somos padres sabemos lo que significan nuestros hijos. ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida de nuestros hijos para que se salve otro que no lo merece? En nuestra humanidad eso es casi que incomprensible. Pero en el corazón de Dios, porque Él es amor, esa es su identidad. Tenemos que estar agradecidos. Lo segundo que nos recuerda la cena es gratitud ante Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias en todo, y cada vez que participemos de la cena del Señor, vengamos con gratitud, vengamos con reverencia, tomémonos en serio ese momento, y no nos tomemos a la carrera de juguillo y el pan ahí, nada más como cumplir algo. Ese jugo no tiene nada de especial, nada de particular. Ese pan tal vez no lo tenga tampoco. Son símbolos, son representaciones. No son ni la sangre ni el cuerpo. No se van a convertir en la sangre ni en el cuerpo. Son símbolos. Pero esos símbolos deben producir en nosotros gratitud, porque nos recuerdan que el Señor derramó su sangre. Hay gente que dice, nadie me quiere, nunca nadie ha hecho nada por mí. Si ustedes lo que piensan así,
Ciérrele el oído al diablo, ciérrele la boca al diablo y acuerde y reconozca hoy que sí alguien ha hecho muchísimo por ti, que estuvo dispuesto a morir en esa cruz y que ha vencido y ha resucitado para darte victoria. Gloria sea al Señor. Habiendo dado gracias, partió ese pan y dijo, verso 24, Corintios 11, 24, primera de Corintios: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo dice el verso 25 que tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomad, comed. Lo tercero que nos recuerda la cena del Señor es que la vida en Cristo, dijimos, es una vida de amor sacrificial. Segundo, es una vida de gratitud constante ante Dios. Tercero, la vida en Cristo es una vida de obediencia. Jesús dice, tomen, hagan esto, tomen, coman, participen de este tiempo. Quiero que sigan haciendo esto todas las veces que sea necesario hasta que yo vuelva. Es lo que se conoce en el estudio de la Biblia, ¿verdad?, como imperativos de Dios. Porque hay indicativos, que son la información que nos proporciona el texto bíblico, pero hay imperativos de Dios, es decir, no son solo información para conocer, son mandatos para obedecer. Eso es un imperativo. Y cuando Jesús nos dice que participemos de la cena del Señor, que lo sigamos haciendo, utiliza esos verbos en imperativo: tomen, coman, hagan esto. Porque la vida en Cristo es una vida de obediencia. Por eso es que nosotros en obediencia al Señor seguiremos haciendo esto hasta que Él venga. Hasta que Él venga. En el Antiguo Testamento hay una aclaración de qué tipo de obediencia es la que agrada al Señor, porque es extraño, pero nosotros a veces creemos que hay como obediencias diferentes, como niveles de obediencia. No, la obediencia es una ante Dios y es muy clara. Y si usted no lo recuerda, permítame recordarlo a través de este texto. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, dice el versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Muchas veces nos quedamos nosotros con el querer, pero no pasamos al hacer. Quiero ordenar mi vida, quiero hacer esto para Dios, pero no pasamos al hacerlo. Y el Señor tal vez nos está pidiendo que le obedezcamos en tal área. Entonces caemos en la trampa de los sacrificios. Y hay gente que vive con una comprensión de obediencia por sacrificios. Por ejemplo, así algo muy práctico, hay personas que dicen: debo obedecer a Dios y entonces voy a sacar el ratito de culto virtual y me siento ahí en la casa y pongo el video y participo, y terminaron los minutos del video y decimos: ya cumplí, Señor, fui obediente. Pero cumplió nada más sacrificando un rato de su tiempo. La obediencia es mucho más que eso. La obediencia es prestar atención a los detalles de Dios, a la voluntad de Dios. No cumplir con ritos y cumplir con tradiciones solo por cumplirlas. Tiene que ver con un corazón sincero. Si vamos a participar de la cena del Señor, es en obediencia, entendiendo que es un imperativo para la iglesia, que Dios dejó ese mandato, que lo hiciéramos hasta que Él venga, y obedecemos. No es simplemente por cumplir ahí un programa, no, es algo de corazón,
Señor, yo quiero obedecerte a ti, quiero entender, quiero agradarte. Porque hay un discernimiento de lo que es la obra de Cristo. Y porque hay un discernimiento también de lo que es la iglesia de Cristo. Porque esto es un mandato para la iglesia. Y cuando usted y yo participamos de la cena, tenemos que discernir también lo que es ser iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, entender nuestro lugar, que somos redimidos, que somos comprados con su sangre, que ahora nosotros somos parte de ese pueblo de Dios que vive en esta tierra conforme a los parámetros del reino de Dios. Y le obedecemos a Él. 1 Corintios 11, volvemos ahí donde está el verso 25. Hemos dicho entonces que lo que nos recuerda la cena del Señor es que la vida en Cristo se vive en amor sacrificial. Que la vida en Cristo es una vida de gratitud ante Dios. Que la vida en Cristo es una vida de obediencia. Pero obediencia no solo aquí en el ratito de la cena, no. De obediencia constante. Todo nuestro tiempo, dentro de un templo, fuera de un templo, delante de alguien o sin presencia de nadie. Porque Dios siempre está viendo todo lo que hacemos. Y número 4, la vida en Cristo se vive bajo los parámetros del reino de Dios. Bajo los parámetros del reino de Dios. Dice el verso 25. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto, el nuevo acuerdo, el nuevo convenio, el nuevo estatuto, ¿verdad? El acuerdo al que Dios está llegando con la humanidad. La vida en Cristo se vive bajo esos parámetros. Ahora, hoy, la iglesia, ¿en qué está? En el pacto, en el nuevo pacto, en el nuevo acuerdo, en el nuevo parámetro en el cual nos dice que somos iglesia y que hemos sido comprados a precio de sangre, que ya no necesitamos sacrificios, que ya no necesitamos nosotros ofrecer al Señor esos holocaustos como antes, que le ofrecían un carnero, un toro, una paloma, no. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente hasta el trono de Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajo ese nuevo pacto, bajo ese nuevo parámetro de vida, que es el del reino de Dios. Somos parte de ese reino de Dios y tenemos que vivir bajo esos parámetros. En otras palabras, no podemos salirnos del pacto, no podemos salirnos del acuerdo que Dios ha establecido con la iglesia. Si no he sido lo suficientemente claro, quizás este texto nos ayude a aclarar aún más la idea que quiero transmitir en este cuarto punto. Dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. ¿A qué me refiero con vivir bajo esos parámetros del reino de Dios? ¿A qué me refiero con no salirse del pacto? Bueno, Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más que sacrificio por los pecados. Si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. Si nosotros nos salimos de los parámetros del reino, si nosotros nos salimos de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros y pecamos deliberadamente, ¿qué nos espera? Dice: no queda más que, ya no hay sacrificio por pecado. Dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio. Porque ya eso es rebeldía. Cuando ya tú y yo entendemos que hemos sido incorporados a un nuevo pacto, que ese nuevo pacto es en Cristo, en su sangre, en su obra, y nos salimos de esos parámetros y pecamos deliberadamente y actuamos como si no tuviéramos pacto con Dios, ¿qué espera? Expectación de juicio. Dice, eso es lo que espera. ¿Por qué? Porque eso es rebeldía ya contra Dios. Ojo, una horrenda, dice, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El nuevo pacto nos recuerda algo glorioso, que hemos sido incorporados a esos parámetros del reino de Dios, que somos su iglesia, que somos su cuerpo, pero también nos recuerda que tenemos que vivir bajo esos términos de ese acuerdo y no salirnos de ahí. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Eso era lo que decía el Antiguo Testamento, la ley. Entonces hace la pregunta, verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No podemos salirnos del pacto. No podemos actuar como actúa el mundo que no está en pacto con Dios, que no está en acuerdo con Dios. No podemos practicar el pecado deliberadamente, porque eso es pisotear. Vean los términos que usa, qué fuertes. Pisotear al Hijo de Dios. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es, dice, afrentar al Espíritu de gracia. Si por gracia hemos sido salvos, por gracia vivamos en santidad para Él. Pero no nos salgamos. No tomemos la gracia en vano. No tomemos esa libertad, como dice también el apóstol Pablo en otro momento, como ocasión para pecar. Ya el Señor me limpió, ya su sangre me limpió, entonces puedo vivir como me da la gana. Mentira del diablo. La libertad que tenemos en Cristo es gloriosa, es poderosa, pero es una libertad que está regida, que está contenida en un nuevo acuerdo, en un nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, todas las veces, iglesia, que participen en la cena del Señor, todas las veces que desarrollen la cena del Señor como iglesia, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos habla de un anuncio hasta que Él venga. Porque la vida en Cristo es una vida de amor sacrificial. Porque la vida en Cristo es una vida de gratitud ante Dios. Porque la vida en Cristo es una vida de obediencia. Porque la vida en Cristo se vive bajo los parámetros del reino de Dios, bajo ese nuevo pacto. Y en último lugar, la vida en Cristo se vive evangelizando y preparándonos para su regreso. Nos habla de anunciar la muerte de Cristo. Cuando nosotros como iglesia participamos de este momento glorioso, esto no, lo que nos recuerda este versículo es que esto no es solo para nosotros. Dios nos dice, estoy contento, ya Plantío de Dios se reunió, o los hermanos de otras congregaciones se reunieron, la familia tal Torres o la familia Ramírez o Paya se reunieron en su casa, están haciendo la cena y ya es suficiente. No. Dice, anunciamos. Usa un término anunciar, ya aquí no usa recordar, aquí usa anunciar. ¿Por qué? Porque la cena del Señor nos recuerda también que tenemos que vivir anunciando, testificando, evangelizando. Es muy importante el testimonio de la iglesia para el mundo, porque Cristo viene pronto. Porque acabamos de leer en Hebreos que hay una expectación horrenda de juicio, que es terrible caer en manos de un Dios vivo, y el mundo necesita alcanzar esa gracia que nosotros hoy disfrutamos. Y Dios ha establecido que sea a través de tu voz, de la mía, de tu testimonio, del mío, a través de la iglesia, que sean alcanzadas las personas para Cristo por medio de su palabra viva. Este es el evangelio, está la palabra de fe que anunciamos y tenemos que compartir, y tenemos que vivir nosotros preparados para el retorno del Señor constantemente. Pero mientras el Señor viene, ¿qué tenemos que hacer? Estar consagrados y estar evangelizando. A veces dejamos de lado esa parte tan importante del testimonio, del evangelismo, de la proclamación de las buenas nuevas. Segunda de Pedro, es el último versículo que voy a leer. Segunda de Pedro, en el capítulo 3.
Segunda de Pedro 3. Voy a leer el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No retarda su promesa. ¿De cuál promesa está hablando el contexto del pasaje? Está hablando del retorno de Cristo, el día del Señor que vendrá. Y dice, el Señor no retarda su promesa. Es decir, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, pero antes de venir, Él quiere que muchos más se arrepientan, que muchos más se preparen, que muchos más se incorporen a ese nuevo pacto en su gracia, en su sangre, y sean salvos y tengan acceso a esa vida eterna en Cristo. Todo esto nos recuerda la cena del Señor. Todo esto nos recuerda la cena del Señor. Así que nunca lo tomemos a la ligera. Seamos agradecidos por lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Quiero finalizar con un momento de oración y luego invitarle a que usted tenga ahí listos sus elementos, ¿verdad? El jugo de uva, el pancito, para que pueda participar como familia en su casa. Pero déjeme terminar con una oración que incluye unas peticiones que nos han llegado. ¿Por qué motivo? Porque no lo mencioné, ¿verdad? Tal vez no está directamente expresado ahí en esos versículos de Corintios, pero implícitamente lo sabemos por lo que nos dice el resto de la Escritura, que Cristo Jesús en su obra en la cruz también nos bendijo con el beneficio de la sanidad. Por su llaga, dijo el profeta Isaías, fuimos curados. Y el Nuevo Testamento nos dice que nos ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús podemos orar por los enfermos y serían sanados también. Nos han llegado unas peticiones y no quiero dejar pasar este momento y permítame orar. Señor, primeramente gracias. Gracias, Señor, porque conmemorar, recordar tu obra es maravilloso, Señor. Tú nos recuerdas tantas cosas. Tú quieres que tengamos en claro que la vida en Cristo es una vida de amor sacrificial, que la vida en Cristo es una vida de gratitud constante ante ti, Dios, que la vida en Cristo tiene que ver con obediencia, Señor, pero no sacrificios, rituales, sino esa obediencia genuina, esa consagración genuina ante ti, Señor, ese deseo de agradarte. La cena, Señor, nos recuerda que vivimos bajo esos parámetros de tu reino y que tu reino hoy se rige bajo un acuerdo que tú has establecido con nosotros y es el nuevo pacto en tu sangre. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos, Señor, a estar siempre agradecidos y a tener claro que lo que hemos recibido de ti, Señor, tú quieres que lo compartamos al mundo. Que no callemos, Señor, esa verdad tan poderosa del Evangelio. Y mientras estamos preparándonos día a día en consagración, en santidad para encontrarnos contigo, nunca callemos, nunca dejemos de compartir la buena nueva. Usa, Señor, a tu pueblo, usa nuestras familias, usa nuestra propia vida como testimonio, Señor, como luz ante el mundo, como esa sal que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, por todos los beneficios de la cruz. Y gracias porque también en tu nombre podemos orar por las enfermedades y las dolencias, y estas son quitadas, son sanadas, son sanos los cuerpos, Señor, porque en ti hay poder para sanar. Creemos en tus milagros, Señor. Y antes de finalizar este tiempo de predicación, de enseñanza, queremos presentar estas peticiones, Señor, que nos han llegado. Oración, Señor, por Grace. Esta petición que nos presenta Margarita, Señor, de una compañera suya, Grace.
Señor, mira la situación que está viviendo esta familia, porque su padre está grave, Señor, con el COVID. Oramos por don Bolívar Rivera, Señor, en el nombre de Jesús, para que tengas misericordia de él, para que tú, Señor, que no quieres que nadie perezca, Señor, pero que también quieres brindarnos, Señor, una vida también plena en salud, y tienes el poder para hacerlo. Te pedimos que tengas misericordia de él, que le libres de la muerte, que le saques adelante, que le concedas, Señor, esa gracia, que ese favor tuyo se manifieste sobre el cuerpo de este hombre. Tócale, Señor, como cuando aquella mujer tocó ese borde de tu manto y fluyó esa sanidad, como cuando aquellos hombres metieron, Señor, aquel paralítico por un techo para llevarlo hacia ti. Hoy nosotros, a través de la oración, ponemos a don Bolívar delante de ti, Señor, para que se haga tu voluntad, para que tú tengas misericordia, para que tú, Señor, si así lo quieres, le levantes, le sanes, y esto sirva de testimonio para él y para su familia, Señor. Lo principal, Dios, que él pueda estar a cuentas contigo, que él pueda, Señor, estar preparado, Señor, para que ya sea que en este momento o más adelante, tiempo después, cuando tú quieras llamarle, Señor, esté preparado, agarrado de tu mano, Señor, en ese nuevo pacto, incluido en ese acuerdo, Señor. Oramos por este bebito, Señor, Luciano, Señor, el bebé de Sergio, de Juliana, Señor. Oramos por la salud, Señor, de este bebito, Señor. Tú sabes, Dios, la complicación que ha surgido, Señor, en este pequeñito, y que le ha llevado a requerir, Señor, esa atención médica, Señor. Tú conoces los detalles, qué es lo que está afectando su cuerpecito, Señor, qué es lo que está provocando, Señor, esta reacción, Señor, en su cuerpo, esa tonalidad amarilla y estas complicaciones, Dios. Te pedimos, por favor, Jesús, en tu nombre, Jesús, sánale, que esto no pase a más, Señor, que pueda, Señor, ser sano por completo y totalmente, Señor, vuelva a la normalidad todo su cuerpecito, y su desarrollo continúe en plenitud de salud, Señor, porque nada es imposible para ti, Señor. Queremos unirnos, Señor, también por Diego, el hijo de nuestra hermana Cristina, Señor, que está con COVID. Queremos, Señor, pedirte también por él, para que tú, Señor, le toques, le sanes, le lleves adelante, limpia su cuerpo, Señor, de todo virus, Señor, de toda afectación, Señor. Escucha la oración, el clamor de su mamá. Nos unimos a la hermana Cristina, ponemos la vida de Diego en tus manos, Señor. Padre, en ese amor en Cristo que nos une como familia que somos, nos duelen estas noticias, Señor, pero también tenemos esperanza y tenemos el gozo de tantos testimonios, de tantas respuestas que hemos recibido a partir de la oración de fe. Señor, que esta oración de fe obtenga retribución también, obtenga respuestas. En el nombre de Jesús, toda enfermedad sea reprendida de su cuerpo, Señor, y él pueda ser libre, y él pueda ser sano, y él pueda ser restaurado, Señor, y levantada su vida. Lleva de adelante, Señor, sácale de esa condición, Señor, que esto no pase a más en él, y que sirva, Señor, como un testimonio más de tu poder, para él, para su familia, para los que le rodean. Señor, en medio de estas peticiones, trae consuelo, trae fortaleza a mis hermanos que están pidiendo oración, y cualquier otra necesidad que no haya llegado, que no esté aquí, Señor, en esta lista, pero tú la conoces, Señor, porque nada te toma por sorpresa. Queremos en este momento darte gracias, porque tenemos a quien acudir, y por la fe darte gracias por las respuestas poderosas que vendrán a partir de esta oración. La gloria sea a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Les dejo con mi esposita entonces para participar de este tiempo tan importante. Tome por favor los elementos, téngalos ahí cerquita, porque vamos a finalizar nuestro tiempo de culto de hoy teniendo la cena del Señor. Bendiciones de lo alto. El Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana pues vamos a conmemorar la Santa Cena. Dice así la palabra en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del cuerpo del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, celebrar un mes más, Señor, la Santa Cena, Señor. Padre, recordamos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, pero lo queremos hacer de una forma digna, Señor, como dice tu palabra, discerniendo, Señor, nuestras vidas, Señor, sabiendo que todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor, pero también, Señor, Padre, muchas veces nos equivocamos, fallamos delante de ti, Señor. Te pedimos en este día, Señor, perdón, Señor, de nuestros pecados, Señor, aun aquellos pecados que nos son ocultos, Señor, líbranos, Señor, de todas esas cosas, Señor, que llamamos buenas, Señor, y lamentablemente, Señor, lo sabemos, Señor, que son malas, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor, y a no comer, como dice aquí, juicio para nosotros mismos, Señor, que no seamos condenados, Señor, por nuestras acciones, Señor, por nuestros hechos, Señor, sino que de verdad nuestras acciones y nuestros hechos demuestren que vivimos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice también la palabra, ahí tome su pancito, su vino, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer del pancito, hermano. Y dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Puede tomar del vino también, o de lo que tengan ustedes. Y el versículo 26 nos dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, hermanos, hasta que Él venga. Vamos a orar para terminar, y que esta semana puedan tener una semana de bendiciones, cuidándonos y guardando nuestra vida, siendo obedientes. Señor, gracias, Padre, por esta cena, gracias por este día, por la palabra, Señor, gracias por poder celebrar la Santa Cena, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor, y sabemos sin duda que tú nos sigues guardando y protegiendo, Señor, de todo este virus, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por tu amor, porque sabemos que podemos acudir a ti, Señor. Y Dios, todo lo que presentamos en tu voluntad, Señor, tú nos oyes, tú nos escuchas, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Amén.